Smart Connections con David Blay. La inteligencia crea conexiones, y no solo neuronales, sino también interrelacionales. Pero muchas veces estos dos conceptos los acabamos elevando a un nivel laboral quizá demasiado amplio y nos dejamos por el camino algunas cosas que no solo son básicas para nuestra supervivencia, sino que constituyen una industria del más alto nivel y posiblemente con una de las mayores capacidades de innovación que tengamos en los próximos años. Si algo nos ha enseñado 2020 es que las cosas pequeñas son las que más somos capaces de disfrutar en estos momentos, y sin duda la comida es una de ellas. Y resulta que precisamente en esa industria no solo hay un altísimo porcentaje de innovación, sino también estamos hablando de que posiblemente esté cambiando total y absolutamente lo que es nuestra percepción, por ejemplo, de la hostelería para el resto de nuestras vidas. Por eso, entre otras cosas, nace hoy Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect, donde vamos a conectar con personas de diferentes ámbitos empresariales que destacan por su talento, por su innovación o por su experiencia, y que tienen algo en común, que es su inteligencia para enfrentarse a los negocios. Así que a todas las personas que os incorporáis por primera vez a este podcast, sed bienvenidos, y como ya habréis deducido, de lo primero que vamos a hablar es de lo más importante, de aquello que nos mantiene vivos y que nos permite tener conexiones de inteligencia entre nosotros para mejorar la vida que queremos tener día a día. Bienvenidos a Smart Connections. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect. Beatriz Jacoste Lozano, directora de Kilómetro Cero Food Innovation Hub, Relaciones Internacionales, Madrid, 28 años. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas. Muy buenas, David, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que queremos hacerte, Beatriz, tiene que ver con la innovación pura, porque también está integrada dentro de vuestro nombre. ¿Cómo nace Kilómetro Cero Food Innovation Hub? Y sobre todo, dentro de esta fiebre de las startups en la que cada vez más, por suerte, está metida España, ¿por qué decidís ir al sector de la alimentación, que posiblemente era uno de los pocos en los que no se estaba innovando tanto como en el resto de los que estamos viendo a nivel social? Pues en realidad surge de la necesidad de encontrar soluciones para la industria alimentaria, porque al final en el día a día con la producción no se tiene mucho tiempo de buscar más allá. Y lo que nosotros creemos es que las soluciones ya están ahí fuera, es decir, que ya hay alguien en el mundo que ha encontrado esa solución que buscas, y nosotros lo que tenemos es un equipo dedicado a mapear un poco esas soluciones en todo el mundo y que luego se puedan aplicar a la industria alimentaria, como decía. Entonces también lo que hicimos era apoyar a emprendedores del sector, porque son los que tienen las soluciones en su mano, pero sí que necesitan muchos recursos y mucho apoyo para que esas soluciones tengan un crecimiento exponencial y de verdad tengan un impacto para mejorar el mundo a través de esas soluciones. Y en la actualidad nuestro objetivo es convertirnos en el think tank de referencia en español a nivel mundial, porque sí que es verdad que hay muchos centros en inglés que se dedican a esto, a buscar las soluciones, entendiendo los retos a los que se enfrenta nuestro sector, pero en castellano no hay tantos y creemos que el mercado pues es gigante si tenemos en cuenta a toda Latinoamérica también. Hay un tema que me hace pensar mucho y es el de las dicotomías, ¿no? Como el hecho de que cada vez más queramos consumir productos de kilómetro cero o que cada vez más queramos ser respetuosos con el medio ambiente nos va a hacer generar un ecosistema que tenga que ver no solo con la alimentación, sino también con la economía de cercanía. Pero por otro lado, si por algo también han evolucionado los gustos o ha evolucionado la industria alimenticia, es por la democratización de posibilidades viniendo de otros países o incluso de otras culturas y hasta de otros continentes que han llegado prácticamente para la globalización absoluta de lo que es el día a día nutricional de las personas. ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad en la que apostamos por el kilómetro cero, pero habrá
una serie de alimentos que por determinadas circunstancias o queramos probar o debamos probar o tengamos que incluir en nuestra dieta? Claro, en esta línea nosotros estamos detectando que un área importante en el que trabajar es en el de proteínas alternativas. Esto no es por el tema de tener que importar productos, porque nosotros sí que tenemos pues las ganaderías aquí, ¿no? Pero la producción de ese tipo de proteínas tradicionales requiere muchos recursos naturales. Es decir, para producir 1 kilo de carne me parece que se necesitan 12.000 litros de agua, que es una locura. Entonces, estamos encontrando muchas soluciones en este ámbito y, por ejemplo, vamos a poder cultivar carne de laboratorio, que esto a los que no estén tan metidos en el sector les parecerá una locura, pero está a la vuelta de la esquina y, de hecho, en nuestro último evento participó el primer científico que consiguió desarrollar esta carne de laboratorio y nos dice que en 2022 podríamos estar ya comiendo este tipo de carne. Aquí va a haber algo muy importante que posiblemente vaya a cambiar la percepción de muchas personas, que es el informe que habéis presentado llamado Futuristic y que habla del futuro de la alimentación. Como precisamente una de las cosas por las que queríamos preguntarte es esta, lo hago directamente. ¿Cuáles son las conclusiones que habéis sacado tú a nivel particular, después de haber viajado muchísimo por el mundo, y vuestro hub a nivel empresarial, después de haber hablado con muchísimos agentes? ¿Con qué no vamos a encontrar en 2021 y un poquito más allá con respecto a la alimentación que teníamos hasta hace bien poco? Nosotros lo que hacemos es un informe mirando hacia el año nuevo para definir un poco en 2021 qué se va a estar produciendo y consumiendo. Entonces, algunas de las novedades que hemos destacado han sido, pues, como por ejemplo la tecnología se puede usar para aumentar la eficiencia en el sector, y hemos visto que, por ejemplo, el premio Nobel de Química este año se lo han dado a 2 mujeres por la tecnología CRISPR, y esta tecnología de edición genética permite que cultivemos controlando mucho cómo va a ser ese cultivo. Es decir, no vemos tanta innovación en cuanto a cambio de producto final, es decir, el consumidor no se va a dar cuenta de que el producto en sí es diferente, pero sí que vemos muchísima innovación en el proceso. Por ejemplo, vamos a ver cómo hay alternativas vegetales a, por ejemplo, leche, mayonesa, que consiguen a través de inteligencia artificial, es decir, un algoritmo, consigue que el sabor sea súper similar a la leche o el queso que conocemos habitualmente. Entonces, como decía, esto es algo que cuando decimos que estudiamos el futuro de la alimentación, muchas personas piensan que queremos transformar lo que entra en nuestro plato, y no es tanto así. Queremos que la comida siga estando riquísima, que el consumidor disfrute muchísimo, pero que el proceso sea mucho más sostenible y saludable. Es decir, pensando en el planeta y en la salud de las personas, que son algunos de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y si me preguntas, pues en mi opinión serían la obesidad en el mundo, el hambre, el cambio climático y todo esto resaltado por la pandemia, claro. Pues algunas de las soluciones son innovaciones en procesos. Es curioso que el sector agroalimentario siempre haya sido muy tradicional, incluso a nivel de los restaurantes. No hace demasiado tiempo que se volvió a los platos de cuchara para poner en valor lo que todos habíamos probado en casa en mayor o menor medida, pero es verdad que hay unos objetivos, como tú nos hablabas también en Futuristic, de Europa en cuanto al horizonte 2030, y posiblemente haya también muchos innovadores, muchos emprendedores o muchas empresas que estén intentando encaminarse hacia lo que son los parámetros de ese nuevo continente al que se aspira a estar y en el que se aspira a vivir. En este sentido, y desde vuestro nacimiento, ¿ha habido un aluvión de gente muy grande que ha querido que le ayudarais o le acelerarais y os ha impedido ya poder dar cabida a todo el mundo? ¿O todavía hay sitio en Kilómetro Cero Food Innovation Hub
para que nuevas propuestas vayan llegando. Sí, tienes toda la razón y de hecho hemos apoyado a más de 40 emprendedores directamente a través de mentorización o inversión. Tenemos proyectos súper chulos en nuestro portfolio. Trabajamos con Trillions, por ejemplo, que hacen barritas proteicas y proteínas en general para deportistas, pero con base de insectos, que son una proteína mucho más sostenible. Tenemos a Coroco, que tiene unos huevos de sabores, de trufa, jamón. Bueno, os invito a descubrirlos porque están riquísimos. Luego trabajamos también con tecnologías, como por ejemplo Trazable, que usa tecnología blockchain. Hemos empezado, como decías, a trabajar el tema de la sostenibilidad con AgroSingularity, por ejemplo, que lucha contra el desperdicio de alimentos, con Space Farmers, que venden biomasa de espirulina porque es una proteína también más sostenible, con Robinhood, que es un marketplace para emprendedores de impacto social, con Mochi Luxury, que hacen un postre riquísimo, o sea, súper variado, de toda la cadena agroalimentaria, desde innovaciones en la parte de agricultura, pero también en la parte de industria y también en la parte de consumo. Pero lo que hemos empezado a configurar es un club de inversores con empresas del sector para que ellas también puedan invertir y dar soporte o hacer un piloto con estos proyectos. Por lo que decías, hay proyectos que nos llegan interesantísimos, no queremos dejarlos de lado y queremos conectarlos con empresas que estén en su ámbito de trabajo y para ayudarles de verdad, porque nuestra ambición es apoyar a personas que estén mejorando el sector alimentario. Lo decíamos antes y lo vamos a utilizar como última pregunta, Beatriz. Para alguien que ha viajado prácticamente por todo el planeta y que tiene una cultura no solo gastronómica, sino general, de muchas de las cosas que a lo mejor cualquier persona, aunque sea un directivo o una directiva que habitualmente va de viaje de negocios, no ha podido tener de primera mano, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en los últimos años durante ese tiempo en el que has estado rodando por el planeta? Pues me está interesando mucho el tema de la edición genética y el microbioma, entender a nivel microbiológico todo lo que somos y lo que podemos hacer, porque creo que algo tan pequeño como una bacteria puede cambiar mucho las cosas. 2020, por desgracia, ha sido un año marcado por los microorganismos, pero si algo tenemos claro es que queremos quitarnos los virus de encima y, si puede ser, hacer, como tú decías, Beatriz, que las bacterias trabajen para nosotros, no solo para que nuestra alimentación mejore, sino también para encontrarnos con un planeta muchísimo más sostenible. Muchísimas gracias por tu testimonio y vamos a seguir muy de cerca todo lo que haga Kilómetro Cero Food Innovation Hub. Hasta pronto. Gracias, David. Adiós. Smart Connections. Galder Kaviketa Arrazola, CEO y fundador de Take a Chef, economista, Mondragón, Guipúzcoa, 38 años. Galder, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, me imagino que es evidente, o a lo mejor cuando nos lo expliques no es tanto, que Take a Chef posiblemente no haya podido funcionar al 100% durante el año 2020, pero lo cierto es que ya lleva muchos años en funcionamiento, que es verdad que también cuando nació se encontró con que era algo que prácticamente no tenía cultura, al menos dentro de España, y que ha ido evolucionando poco a poco. Vamos a hacer una primera pregunta retrospectiva y vamos a irnos a ese momento. ¿Cómo nace Take a Chef? ¿Por qué lo hace? ¿Y en qué se está convirtiendo en estos momentos? Pues empezamos en 2012 y la verdad fue por una experiencia personal. Yo en esa época estaba trabajando en banca, en consultoría, en el mundo financiero, algo muy divertido, pero tuve una experiencia con unos amigos en un cumpleaños que a uno se le ocurrió, en vez de ir a un restaurante, organizar una cena en casa y traer una cocinera, era una chica joven francesa que estaba haciendo un stage en un restaurante con 2 estrellas Michelin y nos montó una fiesta increíble en la casa de un amigo y dije, joder, cómo mola esto.
Cuando vinieron la próxima vez mis amigos del País Vasco, dije, voy a hacer un evento de este tipo, que se van a quedar flipados porque en mi pueblo, en Mondragón, en el País Vasco, pues evidentemente esto no se le ocurriría a nadie. Y poco a poco empecé así, vi que había un montón de jóvenes cocineros ofreciendo este tipo de servicio a través de redes sociales o a través de blogs propios, y dije, ¿por qué no creo una plataforma? Agrupo todos ellos y les doy la posibilidad de ofrecer sus servicios a través de esa plataforma, y a los clientes tener una forma sencilla de contratar un chef privado. ¿Qué es lo que ocurrió, Galder, entre marzo y junio, cuando nadie podía ir a las casas de nadie y nadie, en teoría, que fuera ajeno a un núcleo familiar podía integrarse en estas circunstancias? Porque, por ejemplo, sí que vimos un auge del delivery, donde las personas o recogían en un lugar físico lo que habían pedido para comer o para cenar, o diversas plataformas se lo llevaban a casa, pero es evidente que no había opción para Take a Chef de poder trabajar, al menos en España. ¿Cuál fue la retrospectiva, ahora que lo ves con un poco de tiempo atrás, de esos momentos en los que me imagino que os replanteáis, no sé si el negocio, pero sí la posibilidad de encontrar nuevas vías de desarrollo? Pues nosotros tuvimos pues bueno, el timing, el momento perfecto y el producto perfecto. Meter un extraño en tu casa cuando no podías ni salir de la tuya. Entonces os podéis imaginar la hecatombe que fue para el negocio. Porque más allá de que el negocio se convirtiese de un día para otro de 0 euros, nosotros estábamos en una tesitura todavía muchísimo peor, porque nosotros vendemos los servicios con varios meses de adelanto. Entonces teníamos una carga de trabajo increíble en cancelaciones que teníamos de servicios que se iban a ejecutar en marzo, abril, mayo, junio. Entonces, pues añadiendo el problema que teníamos de no tener nuevo negocio, muchísima carga de trabajo en gestionar todos esos clientes que habían confiado en nosotros y teníamos que cancelar los servicios. Al final, como decíamos en la primera pregunta, que un profesional a domicilio viniera a tu casa para una cena, para un cumpleaños, es algo que posiblemente se ve mucho más en otros hemisferios. Por ejemplo, en Argentina hay mucha gente que queda en casa en lugar de quedar en los bares, pero en España, en principio, había poca cultura en este sentido. Quizá en el norte, algo más, pero en el sur ya sabemos que la mayoría de las personas acaban habitualmente en las terrazas, ¿no? Precisamente por esto te quiero preguntar, cuando se abrieron o se reabrieron las terrazas o la hostelería en general, vamos a hablar aproximadamente del mes de mayo-junio, hasta que derivó la segunda ola, aunque muchos negocios de hostelería en algunos puntos de España se mantuvieron abiertos. El hecho de que una persona externa fuera a las casas hizo que os volvieran a contratar, pero únicamente en domicilios donde había gente que tenía jardines o que tenía balcones grandes, o hubo personas, con todas las medidas de seguridad además que ofrece Take a Chef, que perdieron el miedo y no tenían ningún problema en poder utilizar este servicio, teniendo en cuenta que a lo mejor consideraban un riesgo mayor el hecho de integrarse dentro de un bar o un restaurante al uso? Nosotros hemos tenido una suerte que es que estamos muy diversificados a nivel global. Nosotros, por ejemplo, el año 2019 hicimos servicios en más de 100 países. Entonces, eso nos ha permitido que cuando en España nos encerraron el 14 de marzo, todavía en Inglaterra, hasta que se contagió Boris Johnson, en Estados Unidos seguían entrando servicios. Una vez que se contagió Boris Johnson, bajó directamente los servicios de Reino Unido. Pero es verdad que en abril, mayo tuvimos un repunte de servicios increíble en Asia, principalmente en Australia y en Nueva Zelanda, y al final esa diversificación global ha sido la que nos ha ayudado a sobrevivir. Es verdad que al final ha afectado a todo el mundo, pero el hecho de que el timing no fuese exactamente el mismo en todo el mundo nos ha ayudado a no morir sin caja en ningún momento. Y la recuperación también ha sido muy, muy diferente.
Europa, principalmente las zonas de turismo, porque nosotros trabajamos muchísimo con todo el tema del turismo de lujo, la gente que alquila villas y yates, pues allá el verano ha sido increíble. O sea, en Europa ha sido el mejor verano que hemos tenido, pues porque la gente, en vez de ir a los hoteles, los que tenían mucha pasta, alquilan una villa, y muchos restaurantes estaban cerrados, pues cogían un chef para toda la semana. Es verdad que fuera de eso, Europa sigue muy, muy, muy lento, pero Estados Unidos estamos actualmente como un tiro. Nacéis en plena crisis y en este último año estáis viviendo en vuestras carnes, como casi todo el mundo, una segunda crisis derivada de algo muy diferente de lo que vimos aquel entonces. Pero, ¿cómo es el proceso, después de lo que nos has explicado, de diversificación para llegar a los 20 países en los que está ahora mismo Take a Chef, teniendo en cuenta que nacéis en un cumpleaños de un amigo donde nadie podía cocinar y de repente os encontráis con diversas posibilidades a la hora de no solo enviar un chef a casa, sino enviar un chef a muchos lugares que algunas personas incluso no se imaginan a nivel de comida de directivos o de comidas privadas? Para bien y para mal, nosotros estamos en un nicho que es muy, muy pequeño, que es el servicio de los chefs privados. Entonces, para nosotros ha sido bastante fácil crear el producto que necesitábamos, que creíamos que el chef necesitaba y el cliente necesitaba. Pero es verdad que es algo que la gente, aunque cualquier persona que le comentes para un cumpleaños, para unos amigos, un aniversario, a todo el mundo el proyecto le encanta, pero es verdad que no es un producto de un consumo semanal ni mensual ni nada por el estilo, ni la gente está acostumbrada a hacer. Entonces, nosotros desde el primer momento vimos que necesitábamos que fuese una plataforma que funcionase de forma totalmente automática, donde los chefs son los que interactúan directamente con los clientes. Y una vez el proceso, aunque fuese muy pequeñito, en España funcionase, fue relativamente sencillo posicionarlo en diferentes buscadores, aparecer arriba en diferentes países, en diferentes ciudades, y con el producto que ya teníamos bien mascado, que se empezasen a ejecutar los servicios. Nosotros empezamos en 2015, creo que fue principios de 2015, los primeros servicios en México. Luego fuimos a Argentina porque aunque el mercado no estuviese muy, muy bien, la gente estaba muy habituada a hacer este tipo de servicios, entonces era un mercado que queríamos probar para aprender mucho de él, y una vez habíamos tocado ya y demostramos que sin pisar México éramos capaces de hacer servicios allí con un crecimiento bastante importante, pues ya directamente cada mes elegíamos 3-4 países y íbamos a tope a por ellos. Estamos hablando de un precio de alrededor de 30 euros para grupos de 7 personas, algo más elevado si son menos, o dependiendo también del tipo de comida y de servicio que quieras. Y como tú nos decías, no suele ser algo de consumo habitual. No está la sociedad española acostumbrada a estas circunstancias y en algunos casos, incluso dependiendo de las regiones, a estos precios. Pero teniendo en cuenta hacia dónde vamos, teniendo en cuenta lo que hemos vivido, teniendo en cuenta, por ejemplo, que siempre muchas personas consideran mejor poder quedarse en casa y tomarse una botella de vino, que es algo que no podrían hacer si conducen, por ejemplo, en un restaurante que estuviera lejos, o al final que plantean que, aunque pudieran hacerlo en un restaurante que no esté cerca de su casa, se encuentran con que el sobrecoste de ir y volver en transporte público o en un taxi o en un Uber o en cualquier circunstancia les supone algo que no están dispuestos a pagar o con lo que no se sienten cómodos. ¿Cómo crees que va a evolucionar esta demanda? ¿Crees que muchísimas más personas van a querer que todo sea en la comodidad de su casa, o seguimos teniendo el concepto de que para que haya algo especial hay que salir de nuestro domicilio?
Yo tampoco me comparo, dependiendo de lo que vaya a ocurrir en un restaurante, vayamos a tener más o menos servicios. Yo siempre digo que esto es un producto complementario al restaurante donde la gente que nos gusta comer, pues nos gusta tener diferentes alternativas. Es verdad que lo que ahora dices, no, los restaurantes hoy están cerrados, o están a X% de ocupación, pues la gente que no está saliendo o le está dando miedo a ir a un restaurante tampoco va a meter un extraño en su casa. Entonces, nosotros estábamos viendo que era una tendencia pues cada vez mayor el hecho de contratar un chef privado. Creemos que esa tendencia va a seguir y que después de cuando pase todo esto, que tampoco va a ser algo que nos vaya a beneficiar muchísimo o nos vaya a perjudicar muchísimo. Al final hay una tendencia clara de mercado donde la gente cuando conoce este tipo de producto le gusta consumirlo de forma ocasional y creemos que seguirá así. Esperemos que por el bien de todos esto se solucione cuanto antes, los restaurantes estén a tope y la gente que quiera consumir gastronomía de forma diferente, pues que tenga también la ocasión de Take a Chef y de llevarse un chef privado a su casa para celebrar pues un aniversario o cualquier celebración. Te voy a preguntar algo que me imagino que no podrás responderme en su totalidad, pero ¿cuál es la cena más impresionante o más difícil o con mayor seguridad o con mayores condicionantes que has tenido que dar en estos últimos 8 años? Al final son muchísimos eventos, muchísimas cenas que hemos hecho. Al final, 1000 anécdotas que ha habido. Os podéis imaginar yendo a casas y sobre todo en villas, en yates de lujo, pues muchísimas personalidades muy importantes a nivel mundial, desde deportistas de élite a presidentes de países o reyes. Pero bueno, los secretitos de esos eventos pues ahí quedan porque por eso nos contratan también, ¿no? Porque quieren la intimidad que tienen en sus casas. Galder, para alguien que está dirigiendo un equipo diversificado en 20 países, los usos horarios son ciertamente complicados, así que queremos agradecerte mucho el tiempo que nos has ofrecido y volvemos a dejarte retornar a tus tareas, que me imagino que en el día a día necesitarán de una organización bastante grande para poder compaginar todas las peticiones, todo el personal y todos los horarios diferentes a los que os tenéis que enfrentar. Ha sido un placer conocer todo lo que hay detrás de Take a Chef. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Un saludo, David. Ya hemos visto cómo la innovación puede cambiar nuestras vidas, ya hemos visto cómo dos personas aparentemente con visiones diferentes pueden generar una mega industria prácticamente de la nada y sobre todo cómo poco a poco el ser humano va a evolucionar no solo a nivel físico sino también a nivel nutricional y como con la comida hay muchísimos otros aspectos de nuestra vida cotidiana en la que estas Smart Connections, en las que estas conexiones inteligentes van a tener mucho que decir en un país tan innovador y cada vez más como es España. Así que nosotros os las iremos contando, os iremos presentando a personas como Beatriz o como Galder que no solo nos inspiran, sino también nos ayudan a entender cómo va a ser el mundo que viene. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.